C Plus Wellaging Academy hoy para hablar del impacto que puede tener el running en nuestra longevidad. Porque mañana, 5 de junio, es el Día Mundial del Running. Sí, señores, el running también tiene un día mundial y queremos saber qué impacto tiene este deporte que cada vez gana más adeptos en la longevidad. Así que voy a dar... Lo presentaremos, ya lo conocéis porque lo entrevistamos ya hace unos meses y me consta que os gustó mucho la entrevista y ahora le veremos por aquí. Aquí le tenemos. Ya estoy de vuelta. Venga. Buenas tardes. Hemos tenido un problemilla técnico, pero ya está. Antonio, ahora ya sí que vamos a ello, ¿eh? Vale, yo no te veo, pero bueno, si me ves tú, pues sí, fenomenal. Pues seguimos adelante. Vale, perfecto. Antonio, nada, estaba introduciendo el tema y estábamos diciendo antes de que se cortara que tú eres médico de familia, doctor en medicina interna, un apasionado de la medicina de longevidad, pero que también eres un gran deportista y por eso eres la persona más indicada para hacerle esta entrevista, ¿verdad? Haces deporte y eres runner. Eso es, eso es. Y además de eso, pues bueno, o sea, vivo un poco y entiendo lo que es la mejora de la vida en general teniendo deporte en tu vida. Al final, pues el deportista en general, pues tiene una mejor salud, tiene un mejor estado de ánimo, duerme mejor, descansa más, se relaciona mejor, normalmente rinde tanto a nivel deportivo como a nivel intelectual mejor. Entonces, al final, solo son beneficios. Entonces, en este momento de vida a veces frenética, un poco la vía de escape para liberar toda esa energía que se va acumulando durante el día y también para aprovechar y relacionarse, pues bueno, lo encontraba a través del deporte. Hay una de las cosas que yo recomiendo muchísimo a mis pacientes, soy de los que prescriben el ejercicio en consulta y pierdo pues mis 5 o 10 minutos en explicar a la gente el por qué el deporte es tan importante. Eh, y es el sentido que le da, ¿no? Sobre todo el tema de los deportes sociales. Hay momentos en los que podemos aprovechar y entrenar de forma individual, pues porque no nos apetece, no hay tiempo, bueno, hay que madrugar porque has visto que la planificación del día que tienes es un poquito complicado el poder entrenar, pero es muy importante realizar deportes sociales. En los deportes hay que pasárselo bien, no vivimos de ello. Entonces tiene que ser pues un ambiente que el día que llueva, que nieve, que truene, pues que te apetezca ir y a pasártelo bien. Y hay muchos días que yo ya me he dado cuenta que he vivido que el día que menos me apetece ir, al final es el día que mejor vengo a casa, porque realmente, bueno, pues activas al cuerpo, dejas el estrés y te lo pasas un buen rato. Y el día que te apetece un poquito entrenar un poquito menos, pues no pasa nada, entrenas un poquito menos, pero bueno, vas, te relacionas con gente que de tu entorno y que están más o menos ¿no? con la misma mentalidad que tienes tú de hacer deporte y de pasárselo bien y de relacionarse, y al final es un buen estilo de vida para incorporar, ¿no? Porque hablando un poco de la longevidad, hay una parte espiritual que es más del 50% de todas las actividades que se pueden hacer, ¿no? Hay que tener sentido en la vida y hay que tener un sentido por el que vivir. Y mucho de ello es que somos sociales y nos gusta relacionarnos con gente. Es donde nos encontramos a gusto. Total. Antonio, voy a lanzarte la primera pregunta porque creo que es básico entender el impacto de este tipo de deporte, del running, el deporte en general, como lo has dicho muy bien, pero hoy nos centramos en el running para celebrar el Día Mundial que es mañana y me gustaría saber si es verdad que correr alarga la vida. Bueno, al final, el correr, como cualquier otro deporte, el hecho de tener una vida activa ha demostrado que alarga la vida. La respuesta a eso es rotundamente sí. Claro. Pero, como todo en medicina, tiene sus peculiaridades. Es verdad que el hacer deporte o el hacer deporte a una alta intensidad sí que puede producir efectos perjudiciales a nivel de salud. Estamos hablando pues a partir bueno, de deportes de élite o cuando realmente estás aumentando muchísimo la carga de tus entrenamientos y no eres capaz de regenerarte, porque al final pues el deporte es estímulo del cuerpo en el concepto de hormesis, ¿no? De un poquito de daño para hacerte mejor, pero que si te pasas con el daño puedes producir un mayor beneficio. Entonces, en este punto yo creo que es muy importante escuchar al cuerpo. Claro. Y si el cuerpo está sufriendo más de lo habitual, te lo va a hacer saber. Entonces es muy importante estar escuchando al cuerpo, porque aunque tú no quieras, aunque tu mente no quiera y quieras seguir corriendo y quieras seguir entrenando, si el cuerpo no te acompaña, en algún momento te va a hacer parar. Te va a Claro. hacer pues que tengas un esguince, que tengas una rotura de fibras, que al final te encuentres cansado y no encuentres la energía. Entonces,
Este es el equilibrio que se tiene que tener. Antes hablaba mucho, ¿no? De, oye, para ponerme en forma me voy a poner a correr. Oye, pues está fenomenal. Y de hecho es, yo creo, de los ejercicios que en muy poco tiempo eres capaz de incluir muchísima intensidad y se requiere muy poco material, que básicamente son unas zapatillas y salir a la calle, con lo cual es muy eficiente meterlo en cualquier sitio, porque incluso una sesión de 20-30 minutos es más que suficiente para tener una actividad deportiva intensa. Ahora lo que estamos viendo es que es muy, muy, muy importante realizar un preacondicionamiento. Y esto lo quiero explicar para gente que quiere empezar a correr. Es muy importante preparar al cuerpo para correr y esto es a través de los ejercicios de fuerza. E incluso la gente que corre de forma habitual, para una mejora en el rendimiento hay que invertir en ejercicios de fuerza, porque al final correr sobre asfalto, incluso pues, sobre la montaña, al final es un ejercicio de impacto que al final pues llevan pues, los tobillos, las rodillas, las caderas, la espalda, al final todo el cuerpo. Entonces que sí que se requiere cierto acondicionamiento. Manteniendo un equilibrio de fuerza y de correr, tienes el beneficio espectacular que se puede tener a través del running. Y Una Antonio, cosa muy... lo has adelantado un poco, pero ¿cuánto hay que correr por semana para vivir más? Porque creo que los estudios, hace poco se hizo, bueno, hace pocos años se hizo un metaanálisis, si no estoy equivocada, y realmente el impacto de correr un poquito, ¿no? Cada día ya es muy alto a nivel de salud y de longevidad, ¿no es así? Bueno, realmente se está viendo que hay estudios que entre 5 y 10 minutos, o entre 10 minutos y 20, es más que suficiente para tener un impacto en longevidad. Pero es que esto ya lo vemos en los pasos. Imagínate corriendo. O sea, hay gente que simplemente con 3.000 pasos, o sea, de 0 a 3.000 pasos, mejora de 3.000 a 5.000. Y está siempre el clásico, un poco 10.000, que es lo que se tiene, pero bueno, para beneficios mayores. Pues a nivel de correr te pasa exactamente lo mismo. Incluso una serie de sesiones pues de 20 minutos, de 10 minutos, es simplemente suficiente para ver la mejoría. Esto, claro, al final tiene un depende. Es decir, tienes una vida completamente sedentaria, cualquier cosa que le des al cuerpo para moverse va a ser bueno. Si tú ya tienes una vida activa, hay ciertos trabajos que son muy activos y exigentes físicamente, y es verdad que con poco que corras, con entre 5 y 10 minutos, también vas a tener mejoría. ¿Vale? Pero realmente es con muy poco se va haciendo. Y lo bueno de esto es ir aumentando la tolerancia y pues, ser paciente con uno mismo. Una cosa muy curiosa, y esto ya es un poco hablando a nivel de oxidación corporal y que está muy relacionado con la longevidad, es que cuando uno corre, se ha visto que en maratoneros, cuando uno corre, acaban con muchísima oxidación. Se ha producido muchísimo daño a nivel corporal, muchísimos radicales libres. Es evidente porque se ha producido mucho estrés durante bastante tiempo. Pero se ha visto que eso controlado activa mecanismos de antioxidación brutales. Con lo cual, justo después de la maratón, para compensar todo ese exceso de oxidación, hemos activado y estamos entrenando todo nuestro sistema de estrés oxidativo para controlar ese estrés oxidativo. O sea que incluso a niveles altos de ejercicio intenso, evidentemente controlado cada uno en su nivel, se pueden seguir obteniendo beneficios, sobre todo si se mantiene cierta constancia, como todo, escuchando al cuerpo y estando muy atento a lo que nos quiere decir, porque es una cosa dual. Lo que la mente quiere, el cuerpo tiene que pactarlo y tiene que acceder a ello para no dañarnos, porque al final nuestro cuerpo, si nos pasamos, si nuestra mente está siendo muy optimista, al final el cuerpo nos va a parar, bueno, pues obviamente porque tiene que preservar nuestra salud. Esto es muy interesante y me gustaría aquí, bueno, ya relacionarlo con la mejoría, o sea, en qué impacta, en qué mejora, en qué órganos mejora el running, ¿no? Porque siempre hemos pensado que el running es un deporte que tiene un impacto positivo en el corazón, pero bueno, ya también lo has adelantado un poco, pero es un beneficio más a nivel global. Bueno, realmente el beneficio clásico es a nivel de cardiovascular, eso es evidente, ¿no? Mejora y retrasa todo lo que es la enfermedad aterosclerótica, tanto de la posibilidad de que tengas un infarto como de que vayas a tener un ictus, lo que sería un infarto cerebral. Mejoras toda la lubricación y el sistema de las articulaciones, aumentando tu agilidad, aumentando tu fuerza, tu agilidad, tu capacidad de respuesta ante, imagínate, una persona que lleva corriendo mucho tiempo, con 60 años se tropieza, es capaz de dar 2 o 3 pasos y no caerse. Eso viene siendo muy importante, sobre todo, pues bueno, a partir de los 60 años, que es interesante. Y a nivel neurológico hay una serie de factores que se estimulan que previenen
incluso pueden llegar a enlentecer la aparición de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer o la demencia senil, con lo cual realmente tenemos beneficio a nivel corporal. Esto realmente pensar que lo que estamos haciendo cuando corremos, el estímulo que estamos dando es que le estamos diciendo al cuerpo que nos estamos moviendo, ¿no? Que vamos a gastar más energía. Y eso significa que el corazón tiene que latir para provocar eso. Con lo cual, todos los mecanismos de regeneración se van a acelerar simplemente porque va a llegar más oxígeno y más tejido de reparación, más nutrientes para la reparación de una forma más rápida. Con lo cual, vamos a ser capaces de limpiarnos mejor. Y esto es a todos los niveles. Esto es muy interesante. Y ya para acabar, Antonio, me gustaría preguntarte si hay suplementos o estrategias que cuenten con suficiente evidencia real, evidencia científica bien hecha, para mejorar el rendimiento en los runners más avanzados. Ya no en estos que quieren o que queremos empezar, sino en los ya más avanzados. Si hay alguna estrategia en este caso que cuente con evidencia contrastada. Bueno, es una pregunta muy interesante y aquí daría para hablar mucho, pero vamos a centrarnos un poco en los pilares más importantes, que sería enfocado a la longevidad, tanto, bueno, pues deportistas que están empezando o nivel muy alto, y esto es que tanto el ejercicio tiene que ir ligado de una alimentación apropiada, y esto es intentar evitar en la medida de lo posible los alimentos que sabemos que no debemos de comer, como aquí interverían todos los ultraprocesados, intentar aumentar muchísimo el consumo de frutas y verduras y de una proteína limpia, una proteína adecuada que nos vaya a regenerar nuestros tejidos. Súper importante y al mismo nivel de las dos anteriores, el dormir. Lo del dormir no es negociable. No se le puede quitar horas de sueño para poder entrenar más. Porque lo que puede pasar con ese entrenamiento es que no valga para nada y simplemente hayamos acumulado muchísimo estrés en el cuerpo. Entonces, si un día te notas cansado, que no estás, oye, pues si tienes que entrenar porque tienes que entrenar, no es el día, no es el momento de hacer una serie. Has pasado una mala noche, estás estresado, no te has alimentado bien, ha habido algún tipo de trastorno del sueño, pues bueno, porque es fin de semana, has salido un poquito más. No es el momento de darle otro estresor más al cuerpo. Esto es un poco, volviendo a lo mismo, el hecho de escuchar al cuerpo y lo que va necesitando. Porque no hay cosa peor de hacer un entrenamiento que no sirva, que no sea productivo, sino que sea un estresor más para el cuerpo. A nivel de suplementos, se habla muchísimo del magnesio, como un poco, pues tanto regular para dormir como para toda la función a nivel del ATP. Parece que la creatina y la betalanina a nivel anaeróbico sí que ha demostrado muy buenos resultados en la mejora. Es verdad que se produce una pequeña aumento de peso con la creatinina porque realmente el cuerpo es capaz de asimilar un poquito más de agua y regenerar los tejidos. La creatina está teniendo muy buenas evidencias a nivel neurocognitivo, sobre todo en paciente mayor, que pueden llegar a mejorar la situación neurocognitiva. Y aquí es verdad que sí que quería hacer un pequeño comentario sobre una empresa española con sede en Oviedo que se llama Bio, que tiene una máquina de regeneración. Entonces, es interesante porque haces que tu habitación sea una máquina de regeneración. Te estimula para que tú seas capaz de mejorar la oxidación que se produce a nivel corporal. Entonces, ha demostrado, fijaros, que aumenta la eficiencia de las mitocondrias. Básicamente es que te las hace mejores. Las mitocondrias es la fuente más importante de generación de energía. Si no hay energía, no podemos correr ni vivir. Con lo cual, te mejora esta eficiencia. Y que es súper importante, disminuye los radicales libres, disminuye tu oxidación. Con lo cual, realmente, por la noche eres capaz de limpiarte, regenerarte, hacerte más eficiente y producirte una energía, por decirlo de esta forma, de alguna forma, como una energía limpia, ¿no? Ahora que en el mundo actual estamos en un momento ecológico, pues estamos produciendo una energía más limpia a nivel corporal. Y esto al final produce una mejor síntesis en la proteína, un mejor rendimiento y se ha demostrado que este tipo de dispositivos, o este dispositivo en concreto, de la empresa Bio, lo que hace es que duermas mejor. Con lo cual, esto ejerce un impacto directo sobre uno de los pilares fundamentales, tanto del rendimiento deportivo como de la longevidad.
Claro, es súper interesante este comentario. Le seguiremos de cerca, lo seguiremos de cerca. Me consta que están, bueno, publicando en revistas de impacto todos estos datos y es muy interesante en este campo de la longevidad donde, bueno, cada vez necesitamos más datos y tenemos cada vez más ganas de tener ciencia, seguir a empresas que lo están haciendo bien. O sea que gracias por el dato. Lo seguiremos muy de cerca. Antonio, ha sido súper interesante. Me han entrado ganas a mí ahora de ponerme unas zapatillas y salir a correr esos mínimo 20 minutos. O sea que no descarto hacerlo. De verdad que ha sido súper interesante. He aprendido muchísimo hoy contigo, como siempre. Darte las gracias por formar parte de AC Plus Community y por estar este ratito aquí con nosotros. Esperamos verte pronto por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por este tiempo y sobre todo, bueno, como ya yo creo que has comentado al principio, que mañana era el día del running y entonces está muy bien, pues bueno, que podamos hacer este capítulo a este respecto, porque es importante, porque es verdad que yo ya en los últimos años he estado participando en más carreras populares, cada vez los dorsales vuelan, cada vez hay más gente que se anima a correr y la verdad es que es una cosa muy interesante, es un deporte social súper divertido, surgen muchísimos viajes y bueno, es animar desde luego a coger un buen hábito y que sea siempre social porque las cosas sociales y con gente se hacen muy interesantes y muy divertidas, que al final es lo que queremos, que es pasar un buen rato y hacer deporte. Exacto, y hacerlo bien, de la mano de expertos, que todo el mundo que esté corriendo o quiera correr nos escuche antes de empezar a hacer tonterías, ¿verdad? Muy bien, por supuesto. Por supuesto, y si encima hay tecnología que nos puede ayudar a regenerarnos y a prevenir lesiones y a aumentar en el nivel que tenga cada uno el rendimiento, pues bueno, pues muchísimo mejor. Bienvenido, totalmente. Antonio, mil gracias de nuevo y gracias a todos los que os habéis conectado y habéis escuchado esto también en diferido. Hasta la próxima y un beso a todos.